o simplificada de acuerdo al tipo de esfuerzos al que va a estar sometido ese material de la viga. Esas justamente son las ecuaciones constitutivas. Y después, ¿qué es lo que hacían? Pues establecían el equilibrio, la suma de fuerzas. Con eso, suma de fuerzas y momentos, con eso podían establecer justamente una ecuación que les definiera cómo es el momento y el cortante a lo largo de su viga. Acoplando estas tres cosas, entonces pueden obtener otra nueva ecuación constitutiva que les dice cómo se comporta ese elemento estructural. En ese caso, pues la viga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para nuestro elemento representativo de volumen. Entonces, vamos a empezar primero por identificar, porque hay una serie de nomenclatura, digamos, convencional, que aplica para los estratificados material compuesto. Bien. Entonces, ahí tenemos un elemento representativo de volumen, ahí arriba, que está hecho de varias capas. Cada capa puede tener su propio tipo de refuerzo. La orientación de ese refuerzo cambia entre una capa y otra. Y normalmente, como son parte de la misma pieza que se produce por un proceso de fabricación y se consolida de acuerdo a ese proceso, entonces muchas veces se comparten, o todas las capas están compartiendo la misma matriz, ¿sí? Aunque los refuerzos sean diferentes en cada capa. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta ahí, dudas. Bien, entonces, primero que nada, cuando ustedes hacen una pieza de material compuesto estratificado, o sea, de varias capas, y que va a servir para fines estructurales, entonces muchas veces requieren de un proceso de fabricación, muchas veces es de molde abierto, es decir, que tienen una parte del molde que es rígida, que ustedes pueden controlar las tolerancias de forma, la rugosidad, las tolerancias dimensionales. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, ustedes podrían maquinar esa superficie. Esa superficie sería la única superficie de referencia a partir de la cual ustedes podrían ir apilando las diferentes capas. Ya sea que ustedes empleen preimpregnados o que se impregne in situ durante el proceso de fabricación, de cualquier manera, la capa 1 o la primer capa es la primera que ustedes van a colocar sobre su superficie de referencia, la superficie funcional del molde. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, convencionalmente, la capa 1 es justamente la capa que va a estar en contacto con la parte rígida del molde, es decir, con la superficie de referencia, aquella que ustedes pueden controlar. Y pues la siguiente capa pues va a ser la capa 2, la siguiente la capa 3, etcétera, así hasta la capa N. ¿Se entiende? Entonces, cuando en un dibujo de definición ustedes vean la capa 1, pues saben que esa capa es la que está en contacto con la superficie funcional del molde. Bien, ahora, convencionalmente se utiliza un sistema de ejes coordenados, digamos, del estratificado de su pieza, cuyo origen va a estar a la mitad del espesor, es decir, es un punto que forma parte de la superficie mediana. La superficie
mediana, al ser una pieza, un cascarón, una placa, pues entonces va a haber una superficie externa, una superficie, bueno, digamos superior y una superficie inferior, que son los límites del dominio de su placa o de su cascarón. Pues justamente esta superficie mediana es la superficie que se ubica a la mitad de estas dos superficies. Y ahí se va a colocar el origen de coordenadas. Ahora, cualquier punto de la superficie mediana va a estar definido por dos coordenadas que normalmente son X y Y. Es decir, los ejes X y Y van a definir a la superficie mediana y Z va a ser perpendicular a la superficie mediana. ¿Se entiende eso? Es importante. ¿Sí? Ahora, normalmente, bueno, aquí en esta, aunque puede variar, pero en muchos, en la mayoría de los textos, K representa cualquiera de las capas. Es decir, que K va a tener valores, sabemos que K va a ser un número entero positivo que puede adquirir valores desde 1 hasta n, siendo n el número total de capas. ¿Se entiende eso? Ya, K es cualquier capa, por lo tanto, puede adquirir cualquier valor, cualquier entero positivo, entre 1 y n. N, el número total de capas. ¿Se entiende? Bien, ahora, la posición que ocupa cada una de las capas dentro del estratificado va a estar definida por la posición que ocupa en Z la interfaz superior de cada capa. ¿Sí se entiende eso? Importante. ¿Sí? Pero ¿a qué se refiere con la interfaz? La interfaz. La interfaz es una superficie que limita a dos capas contiguas, adyacentes. ¿Sí estamos de acuerdo? No. Esa es la interfaz. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, la posición que ocupa cada una de las capas va a estar definida por la posición en Z que ocupa la interfaz superior de cada capa. ¿Sí se entiende? De tal manera que Z0, ¿sí?, que es la posición de la interfaz inferior de la capa 1, ¿sí?, ya sabemos dónde está si conocemos la configuración del estratificado. Es decir, conocemos las capas que lo conforman y el espesor de cada capa. Si cualquier capa es K, entonces quiere decir que el espesor de cualquiera de esas capas pues va a ser E subíndice K. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces díganme en dónde está Z0. Pregunta para ustedes. Está hasta abajo, ¿no? O sea, por eso, díganme dónde. En K igual a 1. No. A ver, yo que le estoy preguntando, o sea, no me pueden responder con peras cuando le estoy preguntando con manzanas.
O sea, ¿quién les define la posición? Es una cota Z. ¿Estamos de acuerdo? K no es una posición. Es el identificador de cada capa. Entonces, si yo les pregunto en dónde está Z0, pues me tienen que responder en términos de Z. ¿Dónde dijimos que está el origen de coordenadas? En el plano medio. En el plano medio de la superficie mediana. Ok. ¿Y qué es Z0? La cota a la interfaz inferior de la primer capa. Ok. Entonces, ¿dónde está Z0? Es decir, Z0 va a ser igual a ¿qué cosa? Pues a la posición de la superficie mediana. Por eso, ¿cuánto? Aquí, ¿qué pongo? Z igual a ¿qué? Z0 igual a ¿qué? O sea, el origen de coordenadas está a la mitad del espesor. O sea, en la superficie mediana. Pero yo no estoy hablando de la superficie mediana, yo estoy hablando de Z0. Entonces, ¿en dónde, en qué posición de Z está Z0? O sea, Z0 está por arriba o por abajo del origen. Por abajo. Ok, entonces necesariamente es una cota negativa. Bueno, ¿cuánto es? Z0 va a ser igual a ¿qué? Ahí está en el esquema, miren, ahí está. 0,-1. A ver, ¿yo qué te pregunté? La posición. Por eso, la posición es una coordenada en Z. Tú me estás respondiendo como un conjunto de coordenadas. A ver, por eso, o sea, si les pregunto algo en términos de manzanas, no me pueden contestar en términos de peras. O sea, sí necesitan reflexionar y estructurar bien su pensamiento, porque eso me indica, ¿sí?, que ustedes confunden las manzanas y las peras. Eso ya no es una cuestión, digamos, de concepto, ya es un problema de estructura de pensamiento. Entonces, si yo le estoy preguntando dónde está Z0, pues contéstenme en términos de las coordenadas que hay en Z o de las distancias que hay en Z. ¿Qué distancias que hay en dirección de Z conocen? Lo acabo de decir.
¿Qué les dije que ya conocían del estratificado? Los espesores de cada capa. Ok, los espesores de todas las capas. Ok, entonces, ¿dónde está el origen? La superficie mediana. ¿Y dónde está la superficie mediana en términos de Z? En Z igual a 0. En Z igual a 0. ¿Y dónde está Z0? Nada más vean el esquema, pues ¿dónde está? En la cota Z en K igual a 0. No, otra vez. K es la capa. Z0 a qué va a ser igual. Ya me dijeron, ustedes conocen todas las capas, el espesor de todas las capas. Ok. Con esa información, ustedes ya me pueden decir, o me deberían de decir, ¿dónde está Z0? A la mitad del espesor del estratificado. No, Negativo. ahí está el origen. Ah, ok. Entonces, a ver, reflexiona y dime, pónmelo ordenadamente. Z0 va a ser igual a qué? O sea, está por debajo del origen. Ok, entonces tiene una cota negativa. Quiere decir que Z0 va a ser igual a menos ¿qué? Menos la distancia que hay entre la superficie mediana y la interfaz inferior de la capa 1. ¿Cuánto es esa distancia? A menos un medio del espesor del estratificado. A un menos un medio del espesor del estratificado. ¿Cuánto es el espesor del estratificado? El espesor de la capa 1 hasta la capa N. O sea, ¿cuánto es el espesor total del estratificado? ¿Cómo obtengo el espesor total del estratificado? Es con la suma de todos los espesores. La suma de ¿qué? De todos los espesores de cada capa. Ok. Cualquiera de las capas, ¿cómo lo representamos? Y con K. K. Entonces, K va desde dónde hasta dónde? De 1 hasta N. Ok. Entonces, el espesor de cualquiera de las capas, ¿qué va a ser? Eso ya también lo dije. ¿Cómo ¿Era vamos E a subíndice identificar K? E subíndice K? Por lo tanto, entonces, el espesor total va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de 1 hasta N de EK. O sea, a la suma desde K igual con 1 hasta K igual con N de E subíndice K. Bien, ya sabemos dónde está Z0. Ahora, lo que yo quiero que me digan es dónde está ZK. Lo que sé ahora es el espesor de cualquiera de las capas, el espesor de todas las capas, ya sé. Pero ahora ya sé dónde está Z0. Lo que necesito ahora es saber en dónde está ZK. ¿Dónde está ZK?
¿Qué es lo que conozco? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde está Z1? ¿Ustedes qué me responden? Mm, ¿Dónde está Z1? ¿Qué es Z1? La posición. Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, me estaban diciendo dónde está Z1. Bueno, primero, ¿qué es Z1? La posición de la interfaz superior de la capa 1. Ok, ¿y qué sabemos ya? Z0 Por eso y el entonces, espesor. ok, entonces, ¿dónde está Z1? Sería en Z0 más el espesor de la capa 1. Ok, entonces Z1, supónganlo en ecuaciones. Z1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Z0 más la sumatoria de, No, bueno, más E1. más E1, ajá. Ok, ¿dónde está Z2? En Z0 más si la suma de n igual a 1 hasta n igual a 2. No, ¿por qué N? eh, N es el número total de capas. Ya Perdón, no hasta podemos 2. utilizar N. Hasta 2 de EK. De EK. O sea, la suma desde K igual con ¿qué? Con 1. No, ya no. Ya no podemos para la suma utilizar K. Tiene que ser otra variable. Otra, en lugar de K. Bueno, conceptualmente, ¿dónde está ZK? Sería en Z0 más, Z0 más la suma. la suma, ¿ok? Es de K igual a 1. No, no, porque tenemos que sumar todos los espesores entre 1 y K.
¿sí? Entonces ya K está impuesta. Entonces no podemos definir la suma en términos de K. Tenemos que definir la suma en términos de otra variable. Pónganle otra variable en lugar de K. ¿Cuál? Una P, entonces Bueno, sería por ejemplo, P. Desde P igual a ¿cuánto? igual a 1 hasta Hasta P P igual igual a a ¿qué? K. A K. Ahora sí. ¿De quién? ¿De qué estamos sumando? De los espesores, aquí en este caso sería P. Ok, el espesor, o sea, E subíndice P, en donde P va desde 1 hasta K. Entonces, ahora sí, léanme la ecuación. ¿Cómo queda? ¿ZK va a ser igual a qué? ZK va a ser igual a Z0 más la suma desde P igual a 1 hasta P igual a K de E subíndice P. Ok, muy bien. Entonces, esto es la posición, ya con esta ecuación, saben en dónde está cada una de las capas, o la posición que ocupa la interfaz superior de cada capa. Bien, vamos a suponer que no tienen en los espesores, pero tienen las posiciones de las interfaces de todas las capas. ¿Cuánto entonces va a ser E subíndice K? Acuérdense que E subíndice K es el espesor de la capa K. La capa K es cualquiera de las capas desde 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale o cuánto valdría en ese caso E subíndice K? E subíndice K es la distancia que hay entre qué y qué cosa. Entre una ZK O sea, entre la menos una Z. interfaz superior y la interfaz inferior de K. O sea, el espesor de K es la distancia que hay entre la interfaz superior de la capa K y la interfaz inferior de la capa K. Eso tradúzcanmelo en términos de una ecuación. Entonces, ¿cuánto va a ser E subíndice K? Pues va a ser igual a Z subíndice K menos Z subíndice K menos 1. Claro, ahí es. Entonces, si ustedes supieran las posiciones de las interfaces, pues entonces el espesor de la capa K sería ZK menos ZK menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya saben dónde está Z0, ya saben dónde está ZK, ya saben lo que vale E subíndice K. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar a analizar y hacer nuestras relaciones cinemáticas. Aquí tenemos nuestro elemento representativo de cascarón. Es un cascarón que está formado en estratificado, claro, pero sigue siendo un elemento de cascarón. ¿Sí? Aquí. Nada más que lo estamos viendo en el plano XZ. Este sería nuestro elemento representativo de cascarón cuando está en reposo, pero lo estamos viendo en el plano XZ. Aquí tenemos una sección transversal, esta aquí. Está formada por una serie de puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, este punto que está aquí. Este punto tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, acá también hay un
punto que está aquí. ¿Sí? Pues aquí tenemos nuestra sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? La sección transversal atraviesa, intersecta la superficie mediana en este punto. Este punto que está aquí comparte las mismas coordenadas X y Y que este punto. Nada más que Z es igual a 0. Este punto que está aquí, que es cualquier punto del dominio de nuestro elemento representativo de cascarón, tiene coordenadas X, Y, Z. Este punto pertenece a una sección transversal. Esa sección transversal cruza a la superficie mediana en un punto de coordenadas X y Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y todos los puntos que forman parte de esta sección transversal comparten las mismas coordenadas X y Y. Lo que va a cambiar es la posición en dirección de Z. Es decir, lo único que va a cambiar en todos estos puntos es la coordenada Z. ¿Se entiende eso? Bien. Como nuestro elemento representativo de volumen de cascarón puede estar sometido a cargas de membrana y eso hace que la sección transversal se va a desplazar. Bueno, se va a incrementar, es decir, la distancia que hay del origen hasta la sección transversal, pues se puede incrementar o se puede contraer, se puede reducir, pero sabemos que va a haber un desplazamiento en dirección de X. Pero no solo eso, sino que además, por ser ahora cascarón, no solamente membrana, entonces va a girar. La sección transversal también va a girar. No solamente se va a desplazar, sino también va a girar. De tal manera que después de que se aplicaron todas las cargas posibles, la forma que va a tener este elemento representativo de volumen proyectada en el plano XZ, pues es esta que está aquí. ¿Sí? Y vamos a encontrar aquí nuevamente nuestro punto de coordenadas X, Y, Z. O sea, este punto que tiene coordenadas X, Y, Z, ahora va a pasar aquí. Este punto, que es la intersección de la sección transversal con la superficie mediana, que originalmente estaba aquí, bueno, voy a poner mi cursor, que originalmente estaba aquí, ahora se desplazó para acá. ¿Sí? Bien, entonces, el desplazamiento en dirección de X, pues va a ser U. Quiere decir que este punto, que está aquí, que ahora está acá, se desplazó en X. Es decir, se desplazó una cantidad U. Este punto, que es el punto que comparte las mismas coordenadas X y Y que este, pero que está en la superficie mediana, pasó de estar aquí a estar aquí. Es decir, se desplazó en dirección de X una magnitud U0. Y además vemos que U tiene o es posible dividir este desplazamiento en dos desplazamientos. Este desplazamiento, que ya vimos que es el desplazamiento de este punto que está sobre la superficie mediana y que comparte las mismas coordenadas X y Y que nuestro punto de análisis, ¿sí? Eso 0, más el desplazamiento en X provocado por el giro de la sección transversal. Como nuestro punto está en una posición de Z diferente de 0, entonces
Eso significa que entre más grande sea la posición en Z, pues esta UF va a ser más grande. Si Z es igual a 0, pues entonces estamos aquí, en la superficie mediana. Si Z es negativo, pues entonces lo que va a pasar es que esta UF se va a volver negativa. Pero en cualquier caso, sabemos que el desplazamiento de este punto va a ser la suma de este desplazamiento U0 más este desplazamiento UF. Este desplazamiento UF, que es el producido por el giro de la sección transversal, pues si el giro de la sección transversal va a ser phi x, o sea, este es un giro alrededor del eje Y, en realidad. Pero le vamos a poner phi x porque es el giro de la sección transversal en el plano XZ. Y así lo vamos a identificar como phi x. De tal manera que UF va a ser Z por phi x. ¿Sí? Ahora, como estamos en una consideración de cascarón delgado, en el que estamos despreciando el efecto del cortante transversal. ¿Cuál era el efecto del cortante transversal, dijimos? Pregunta. Las deformaciones angulares transversales. Las deformaciones angulares transversales, transversales a la superficie mediana. Estamos analizando el plano XZ, por lo tanto, ¿cuál es la deformación angular transversal que estamos despreciando? Alrededor del eje No, Y. no. A ver, igual. Si les pregunto con manzanas, no me pueden responder con peras. En la primera parte de toda la clase, ¿no?, vimos las relaciones cinemáticas, es decir, vimos las definiciones de deformación utilizando un cubito, que es un elemento representativo de material. Entonces, a partir de ese esquema, de ese cubito, vean en el plano XZ cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que son posibles en el plano XZ. Díganme, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que puede haber en el plano XZ? Nada más vean ahí esos esquemas. Lo único que tienen que hacer es leérmelos. De donde estaba la figurita, pues nada más léanmelos. ¿Cuáles son las deformaciones que hay en el plano XZ? Pues sería epsilon X, epsilon Z y ay, se me olvidó el nombre de la letra griega, la que es angular, XZ. Gamma. Gamma XZ. Ok. Entonces, quiere decir que en el plano XZ son posibles
tres componentes del tensor de deformaciones, epsilon x, epsilon z y gamma xz. ¿Yo qué les dije? ¿Que me dijeran qué cosa? ¿Qué deformación angular íbamos a despreciar? Claro, otra vez. Entonces ahora sí, con Entonces sería base gamma xz. gamma xz. Entonces estamos considerando que gamma xz es igual a 0. Por lo tanto, lo que estamos haciendo al hacer esa consideración es decir que mi sección transversal es perpendicular a mi superficie mediana. Ahora, la superficie mediana ya se desplazó aquí. ¿Cuánto se desplazó? Pues se desplazó en Z. ¿Cuánto? W. Acuérdense que W es el desplazamiento en dirección de Z. Y es 0, le vamos a llamar porque es el desplazamiento de la superficie mediana. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si yo grafico el desplazamiento W con respecto a X, lo que voy a obtener es justamente todos los puntos que pertenecen a la superficie mediana, pero cuando está desplazada, así como aquí, son los puntos que va a haber sobre esta línea. Quiere decir que la derivada de W con respecto a X, pues va a ser la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero, como estoy considerando que la sección transversal es perpendicular a la superficie mediana, entonces yo lo que puedo establecer es esta igualdad. Quiere decir que phi x va a ser igual a menos la derivada W con respecto a X. Claro, porque yo sé que phi x es positivo, pero el phi x va a corresponder a una pendiente negativa, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esta ecuación yo la puedo establecer porque estoy considerando que la sección transversal es perpendicular a la superficie mediana. Y el giro de la sección transversal, que es phi x, entonces va a ser igual a la pendiente de la superficie mediana en ese punto. O sea, esto que está aquí. ¿Se entiende? Entonces, ya sé cuánto vale phi x. Bien, entonces, si yo sé que U, que es el desplazamiento de este punto en dirección de X, va a ser igual a U0 más UF, yo sé que UF va a ser igual a Z por phi X, entonces quiere decir que U va a ser igual a U0 más Z por phi X, pero quiere decir que esta definición de U, esta es U para mi punto de coordenadas X, Y, Z. Va a ser igual a U0. ¿Qué es U0? Pues es el desplazamiento de la superficie mediana. La superficie mediana depende de X y de Y, pero no de Z. Más Z por phi X. ¿Qué es phi X? Es el giro de la sección transversal a la que pertenece este punto. Bueno, pues es como si ustedes tuvieran su superficie mediana fuera su hoja de papel. Ustedes le pueden poner una cuadrícula, vamos a suponer que tienen una hoja de papel cuadriculada, y en la intersección en todas las intersecciones de las líneas verticales y horizontales, le pasaran por ahí un palillo que fuera perpendicular a su superficie mediana, es decir, a su hoja de papel. Y ustedes se flexara su superficie mediana, ¿sí? Entonces, ese punto es parte de una sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que el giro por unidad de longitud que hay en el plano XZ, que va a ser phi X, pues phi X quiere decir que depende de la posición en la superficie mediana, es decir, depende del palillo que ustedes estén analizando. O sea, el punto que estamos analizando pues, pertenece a uno
de esos palillos. Y ese palillo, pues depende a su vez de la posición XY. Entonces, quiere decir que X y Y, phi X, perdón, depende de X y Y. Entonces, esta U que está aquí, depende de X, Y, Z. U0 va a depender de X y de Y. Z, pues es Z. Y phi X va a depender de X y de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es una relación cinemática. Esta U es el desplazamiento de cualquier punto de coordenadas X, Y, Z que pertenezca al elemento representativo de cascarón. Es decir, todos los puntos que pertenecen a este cascarón van a responder a esta ecuación de movimiento. ¿Sí? O sea, el cascarón no se puede mover de cualquier manera. Se puede mover de esta manera. Porque es parte de un cascarón. Un cascarón que obviamente sufre los efectos de las cargas de membrana que hacen que cambie de dimensiones, pero además de momentos flectores que lo que hacen es girar la sección transversal. Entonces, aquí estamos obteniendo una relación cinemática. Es decir, esta ecuación me dice cómo se puede mover cualquier punto, al menos en dirección de X, que pertenece al elemento representativo de cascarón o cualquier cascarón. ¿Sí? Bien, entonces, vuelvo a lo que vimos al inicio del curso. Ahí al inicio del curso vimos las definiciones de las deformaciones. Vimos que epsilon x iba a ser igual a la derivada de u con respecto a x. Ahorita yo ya sé cuánto va a ser u para cualquier punto de mi cascarón. Por lo tanto, quiere decir que estoy en posibilidad de determinar cuánto va a ser la componente epsilon x de mi deformación. Y entonces lo que hago pues es derivar. Es decir, estoy sustituyendo esto aquí. Es decir, pues voy a derivar esta ecuación con respecto a x para encontrar la componente de deformación epsilon x. Lo que tengo aquí. Entonces, U0 depende de x y de y. Como depende de x, pues la tengo que derivar con respecto a x y me queda como esto. Ahora, z no depende de x, pues estoy derivando con respecto a x. Por lo tanto, sale de la derivada. Phi x depende de x y de y. Por lo tanto, entonces derivo phi x con respecto a x. O sea, es lo que me queda aquí. Ahora, la derivada de U0 con respecto a x es la derivada de este desplazamiento con respecto a x. Eso significa que va a ser la deformación en este punto. ¿Sí? Ese punto es un punto que está sobre la superficie mediana. Quiere decir que esta es la deformación de la superficie mediana y lo voy a identificar como epsilon x0. Ahora, esta derivada de phi x con respecto a x, más yo sé que phi x a su vez es menos la derivada w con respecto a x. Si yo sustituyo phi x aquí, entonces el resultado quiere decir que la derivada de phi x con respecto a x va a ser igual a menos la doble derivada de w con respecto a x. Ahora, esto que está aquí, multiplicado por z, va a contribuir a epsilon x, es decir, es una deformación epsilon x. Bien, que además, entre más grande sea lo que está aquí, pues más grande va a ser esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto que está aquí va a corresponder
a la curvatura que tiene la superficie mediana en este punto. ¿Sí? La curvatura es el inverso del radio de curvatura. O sea, el radio de curvatura en este punto, pues es ρ subíndice X, es la curva. Es el radio de curvatura que aparece en el plano XZ, pero corresponde a este punto de la superficie mediana. El inverso del radio de curvatura, pues es la curvatura. Y la vamos a identificar con la letra griega kappa. Y le vamos a llamar kappa subíndice X a la curvatura que aparece en el plano XZ. ¿Sí? Entonces, kappa X va a ser la curvatura que hay en el plano XZ y va a ser al inverso del radio de curvatura en el plano XZ. Y eso va a corresponder a menos la doble derivada de W con respecto a X. De tal manera que sabiendo estas dos cosas que están aquí, podemos reescribir esta ecuación de esta manera. Quiere decir que epsilon X para un punto de coordenadas X, Y, Z va a ser igual a la deformación del plano medio en el punto que comparte las mismas coordenadas X y Y, pero que está en la superficie mediana, más Z por la curvatura de la superficie mediana en ese punto de coordenadas XY. ¿Sí? De tal manera que epsilon X0 pues depende de X y de Y. Kappa X pues depende de X y de Y. Epsilon X pues va a depender de X, de Y y de Z. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a hacer lo semejante, pero ahora vamos a analizar los desplazamientos en el plano YZ. Aquí está el plano YZ. Aquí tenemos mi punto de análisis, que es el mismo que acabamos de ver en el plano XZ, es el mismo. Este está aquí. La sección transversal a la que pertenece es la misma de la sección transversal que acabamos de ver. ¿Sí? Nada más que aquí estamos viendo el movimiento en el plano YZ. Igual sabemos que este elemento representativo se puede desplazar en dirección de Y, pero no solo eso, sino también va a girar. Y al girar, pues va a aparecer un ángulo φ. Entonces, este punto que pertenece a esta sección transversal, ¿sí? Esta sección transversal cruza a la superficie mediana en un punto de coordenadas XY0, que es este. Este mismo punto después del desplazamiento lo vamos a encontrar aquí. De tal manera que el desplazamiento de este punto de coordenadas X, Y, Z cualquiera, pues vamos a poder dividir ese desplazamiento en dos componentes. Una que va a ser V, recuérdense que V es el desplazamiento en Y, V0, que va a corresponder al desplazamiento que se hizo en la superficie mediana, y VF, que va a ser el desplazamiento en Y producido por el giro de la sección transversal. El giro de la sección transversal es φy. Aquí, obviamente, también estamos, misma consideración, estamos despreciando el efecto del cortante transversal y, por lo tanto, quiere decir que gamma YZ estamos considerando que es igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Por lo tanto, entonces, sabemos que φy, que es el giro de la sección en el plano YZ, va a ser igual a menos la derivada W con respecto a Y. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la sección transversal va a ser perpendicular a la superficie mediana.
Esta W pues sigue siendo la misma, el desplazamiento de la superficie mediana en el punto de coordenadas X y Y. ¿Sí? Bien, de tal manera que esta V pues va a ser la suma de V0 más VF. VF por su parte pues va a ser igual a Z por phi Y. De tal manera que sustituyendo VF aquí, tenemos que V va a ser igual a V0 más Z por phi Y. Entonces estas dos ecuaciones, la de U, que nos dice U que va a ser igual a U0 más Z por phi X, y V que va a ser igual a V0 más Z por phi Y, son las ecuaciones que nos dicen cómo se va a mover cualquier punto que pertenezca a este cascarón. ¿Sí se entiende? Y además estamos estableciendo la relación con W porque phi X y phi Y pues van a ser las pendientes que va a haber en cada uno de sus planos. ¿Sí? En este caso, pues phi Y va a ser menos la menos la derivada de W con respecto a Y. Ahora, también de su definición de deformaciones, sabemos que epsilon Y va a ser igual a la derivada de V con respecto a Y. Por lo tanto, entonces, si queremos obtener la componente del tensor de formaciones epsilon Y, sustituimos esta relación cinemática aquí, lo que nos da como resultado que epsilon Y va a ser igual a la derivada de V0 con respecto a Y más Z por la derivada de phi Y con respecto a Y. Entonces, recordar que V0 depende de dx y de y. Por lo tanto, si tenemos que derivar con respecto a y, pues por eso estamos derivando. Z, pues no depende de y, por lo tanto, sale de la derivada. Y aquí tenemos phi y sí depende de x y de y. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que derivar. Y entonces lo que nos queda es que epsilon y va a ser la derivada de v0 con respecto a y más z por, si phi y es menos la derivada de w con respecto a y, entonces quiere decir que la derivada de phi y con respecto a y pues va a ser igual a menos la doble derivada de w con respecto a y. Esto va a corresponder a la curvatura que tiene la superficie mediana en el plano YZ en este punto de coordenadas XY. Y a esa curvatura la vamos a identificar igual con la letra griega kappa, pero ahora va a ser subíndice Y. Esta curvatura kappa Y va a ser la curvatura que hay en el plano YZ. ¿Sí? Y entonces va a ser igual a menos la doble derivada de W con respecto a Y. Sabiendo todo lo anterior, entonces podemos reescribir esta ecuación así como esta. Quiere decir que epsilon Y, que va a ser la deformación en Y, epsilon Y, para un punto de coordenadas X, Y, Z, va a ser igual a la deformación del plano medio, es decir, la deformación de un punto que comparte las mismas coordenadas X y Y, pero que esté en la superficie mediana, más Z por la curvatura kappa Y de la superficie mediana en el punto de coordenadas XY, o sea, la superficie mediana. Y lo podemos escribir de esta manera. Bien, ahora, con estas dos ecuaciones, la de U y la de V, también podemos identificar cuánto va a ser la deformación angular XY. Esta no es una deformación angular transversal, es la deformación angular transversal que habría paralela a la superficie mediana. O sea, no es transversal, es paralela. Bien, entonces, por definición, eso lo vimos al inicio, revisen sus notas, gamma XY pues va a ser la derivada de U con respecto a Y más la derivada de V con respecto a X. Ya tenemos V y ya tenemos U.
Por lo tanto, sustituimos u y v aquí. Y lo que nos queda es esto. De aquí vemos que la derivada, aquí nos dice que el primer término es la derivada de u0 con respecto a y. El segundo es la derivada de v0 con respecto a x. Esto tiene la misma forma que esto. Claro, u0 y v dependen de x y de y, pero no de z. ¿Por qué? Porque están definiendo los desplazamientos de un punto que está sobre la superficie mediana. Por lo tanto, quiere decir que esta derivada de u0 con respecto a y más la derivada de v0 con respecto a x corresponde a la deformación gamma xy, pero en la superficie mediana, lo que está aquí. Ahora, más z por esto. Claro, ya sabemos cuánto vale phi x y phi y. Sustituimos y sabemos que esto va a ser igual a esto que está aquí, a menos 2 veces la derivada de w, a la segunda derivada de w con respecto a x y y. Entonces, todo esto está aquí, que va a ser esto mismo, va a ser una curvatura de torsión que le vamos a llamar capa subíndice XY. Bien, entonces todo esto, esta ecuación la podemos reescribir de esta manera. Bien, entonces ya estamos de vuelta. Entonces, aquí, como les decía, podemos volver a reescribir esta ecuación que está aquí, el puntero. Esta ecuación que está aquí la podemos reescribir. Si esto sabemos que es la deformación angular en la superficie mediana más z por esto, que sabemos que es eso, menos 2 veces la doble derivada de w con respecto a x y y, que va a ser la curvatura de torsión. De tal manera que tenemos ya nuestras definiciones de cómo es posible o cuánto debe ser la deformación en el material para cualquier punto de coordenadas x, y, z que pertenezca al cascarón. En este caso, nuestro elemento representativo de cascarón. Entonces ya tenemos epsilon x, epsilon y y gamma xy. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bien, entonces eso lo podemos escribir de esta manera. Es de esta manera. Ahora, de manera contractada, lo podemos escribir de esta manera. Entonces, esto son las deformaciones de cualquier punto de coordenadas x, y, z. Esto. Que va a ser igual a las deformaciones del plano medio en un punto que comparte las mismas coordenadas x y y, pero que esté en la superficie mediana, o sea, esto que está aquí,
más z, ¿sí?, por las curvaturas de la superficie mediana en el punto de coordenadas XY. ¿Sí se entiende? O sea, curvaturas, la curvatura de la superficie mediana en el punto de coordenadas XY. ¿Sí? De tal manera que esto es un tensor, el tensor de curvaturas, este es un tensor de deformaciones de la superficie mediana y este es el tensor de deformaciones de un punto cualquiera del cascarón. ¿Dudas hasta aquí? No me acuerdo si tengo un esquema de cómo... Aquí están las curvaturas. Entonces, una curvatura capa X positiva se vería así. Esta es la superficie mediana de un cascarón cualquiera. Entonces, una curvatura capa X positiva haría que la superficie mediana se viera de esta manera. Esto obviamente es una curvatura que aparece en el plano XZ, o que la pueden ver en el plano XZ. Una curvatura capa Y positiva haría que la superficie mediana se viera de esta manera. Entonces, esta la pueden ver, esa curvatura, en el plano YZ. Y hay una curvatura de torsión, capa XY, que haría, si es positiva, que haría ver a la superficie mediana de esta manera. Si es como si su hoja de papel, pues le aplican un momento de torsión. ¿Sí? Así es la curvatura capa XY. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Normalmente a más tarde, yo creo que el viernes, por ahí así, ya van a tener las calificaciones de sus exámenes. Ya tal vez estarán ahí arriba en el SAIS. Bien, ¿dudas? No, profe. Bueno, entonces se cuidan. Nos vemos pues la próxima semana. Estudian, por favor. Sí, profe, hasta el lunes. Gracias, profe. Sí, profe. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.